El monstruo en el umbral. 1. Reconozco que he disparado 6 balas a la cabeza de mi mejor amigo. Sin embargo, y a pesar de esta confesión, mi intención es demostrar que no puedo considerarme un asesino. Muchos dirán que estoy chiflado, tal vez bastante más que el hombre a quien maté en una de las celdas del manicomio de Arkham. Espero que quien me lea juzgue los puntos que iré narrando, los contraste con las pruebas conocidas y se pregunte si alguien podría haberse comportado de una forma distinta a la mía frente a un horror como el que tuve que soportar ante aquel ser en el umbral. Hasta cierto punto, muy al principio, solo vi locura en las singulares historias que poco a poco fueron envolviéndome. Aún hoy me pregunto si mi percepción era la correcta o si, pese a mi convicción, ¿no seré yo también presa de la locura? No puedo saberlo con seguridad, pero hay otros que pueden contar, si lo desean, cosas muy extrañas sobre Edward y Asenath Derby. Ni siquiera los pragmáticos agentes de policía pueden explicar aquella visita final cuyo recuerdo tratan de olvidar. Han elaborado de forma rutinaria la frágil teoría de un terrible escarmiento o venganza de unos criados despedidos, pero incluso ellos saben en su fuero interno que la verdad es infinitamente más terrible y casi increíble. Como decía, declaro que no soy el asesino de Edward Derby. Por el contrario, he sido un vengador y con mi acto le ahorré al mundo un horror que, si aún viviese, podría haber desencadenado una inaudita destrucción en toda la humanidad. Junto a nuestros caminos habituales, cotidianos, existen regiones de sombras. A veces hay un alma maligna que avanza hacia nosotros desde allí. Si alguien nota esa incursión, está moralmente obligado a aniquilarla sin piedad, para no exponerse a pagar un inmenso y terrible precio. Yo conocí a Edward Pickman Derby de toda la vida. Aunque fuese 8 años más joven que yo, lo cierto es que cuando yo contaba 16 años, ya teníamos muchos intereses en común. Jamás he conocido a un estudiante tan genial como él. A los 7 años era ya un poeta consumado de versos tenebrosos, fantásticos y morbosos, que eran el asombro de sus profesores. Tal vez su precocidad se deba buscar en la esmerada educación privada que recibió desde muy niño y en los mimos excesivos que le prodigaron durante su vida. Fue hijo único, con una fragilidad física que fue motivo para que lo cuidasen con excesivo celo sus padres, que en ningún momento dejaban que estuviese fuera del alcance de su vista y de su atención. Nadie lo vio jamás fuera de su casa sin la compañía de su niñera y podría decirse que nunca en su vida jugó libremente con los demás niños. Como es natural, todos aquellos factores actuaron para crear en el joven Derby una peculiar vida interior reservada y reprimida, cuya única vía de escape era la imaginación. Así pues, sus estudios revelaron que era un joven asombroso, de noble capacidad, y su pasión por escribir me maravilló desde un principio. Y eso que le llevaba casi 10 años. En aquel entonces, a mí mismo me atraían unas singulares inclinaciones artísticas hacia lo grotesco, un rasgo que me hizo encontrar un alma gemela en aquel joven. Compartíamos el mismo entusiasmo por lo tenebroso y lo fantástico, una pasión que inicialmente centrábamos en la vetusta, decrépita y sin duda amenazante ciudad en la que vivíamos los dos, la encantada y mágica Arkham, cuyos apiñados y destartalados tejados de tipo holandés y desgastadas balaustradas georgianas desmenuzaban el paso del tiempo junto a las orillas de las susurrantes y oscuras aguas del río Miskatonic. Con el paso del tiempo, me decanté por estudiar arquitectura y aparqué el proyecto de ilustrar un libro con los siniestros poemas de Edward. Renuncia que no empañó para nada nuestra amistad. El pródigo talento del joven Derby continuó manifestándose con el mismo brillo de su primera época y apenas cumplió los 18 años, la crítica reaccionó con virulencia ante una recopilación de sus oníricos poemas titulada Azathoth and Other Horrors. Yo entonces mantenía una nutrida correspondencia con el famoso poeta baudelariano Justin Geoffrey, el autor de The People of the Monolith, el mismo que murió en un manicomio, proliferando grandes alaridos en 1926 tras haber visitado un siniestro pueblo de Hungría cuyo recuerdo es mejor no conservar.
Sin embargo, cuando se trata de autoestima y decisión de cuestiones prácticas, la vida de un niño consentido a la que se había acostumbrado convertía a Edward en toda una calamidad. Con el tiempo, su salud fue a mejor, cosa que no ocurrió precisamente con sus costumbres de dependencia infantil inculcadas por unos padres sobreprotectores hasta la exageración. Así pues, era natural que de adulto mostrase una exasperante incapacidad para cosas tales como viajar él solo, adoptar decisiones o asumir responsabilidades. Rápidamente supo sin duda que su futuro no residía en el mundo de los negocios o en el profesional. Sin embargo, ni él ni su familia se preocuparon demasiado, ya que el patrimonio familiar era lo bastante cuantioso como para molestarse siquiera en preocuparse por ello. En su madurez, conservaba el aspecto de juventud lozana y engañosa de su época de estudiante. Rubio, de ojos azules, con el cutis de un niño, únicamente tras muchos sacrificios lograba que los demás se diesen cuenta de cómo intentaba dejarse crecer el bigote. Su voz era suave y clara. La vida sosegada que llevaba le permitía conservar un sano y elegante aspecto juvenil sin que tuviese la proverbial barriga que casi siempre delataba una madurez prematura. Tenía una adecuada estatura y sus bellas facciones le habrían permitido ser un galán muy cotizado si su timidez no hubiese construido una barrera infranqueable para semejantes trivialidades que él siempre mantenía bien alejadas con una prudente reclusión en el universo de los libros. Todos los veranos, sus padres se lo llevaban a Europa, de modo que pronto captó con agudeza los rasgos más nítidos del pensamiento y la expresión artística del viejo continente. De igual modo, su talento, cuyo origen claramente podía asociarse a Poe, se fue corrompiendo mientras nacían en él otros fantasmas e inclinaciones artísticas. Era la época en la que nos enzarzábamos en discusiones sin fin. Por entonces, yo ya había conseguido licenciarme en Harvard. Había trabajado en el estudio de arquitectura en Boston, me había casado y había regresado a Arkham a ejercer la profesión. Me había instalado en la casa familiar de Saltonstall Street, pues mi padre decidió mudarse a Florida por motivos de salud. Todas las tardes recibía la visita de Edward, de modo que enseguida fue considerado uno más en la casa. Su manera de tocar el timbre o golpear con la aldaba era inconfundible, lo que con el tiempo hizo que aquello se convirtiese en su contraseña. Así pues, todos nos preparábamos después de cenar para escuchar los tres golpes secos. Tras una pausa, iban seguidos de otros igualmente secos. Yo iba a su casa con mucha menos frecuencia y allí me distraía admirando los antiguos volúmenes que con un ritmo constante acrecentaban su biblioteca. Derby se licenció en la Universidad de Miskatonic, lo cual era natural porque sus padres no le habrían dejado vivir por nada del mundo lejos del alcance de sus cuidados personales. Llegó a la universidad a los 16 años y 3 años después ya se había licenciado en literatura francesa e inglesa, con sobresaliente en todas las asignaturas, menos en matemáticas y ciencias. Apenas hizo amistades con los demás estudiantes y eso que se le pudo ver una cierta admiración por ese grupo de jóvenes a los que se podría denominar audaces, bohemios y vanguardistas, cuyas costumbres dudosas, lenguaje ingenioso y poses irritantes le habría gustado imitar. El paso por aquellas regiones literarias lo empujó hacia los rincones esotéricos y mágicos, conocimientos sobre los cuales existen y existían tantos volúmenes en la biblioteca de Miskatonic que la han hecho famosa. Se convirtió en un lector voraz de esos temas. Sin que sus padres lo supiesen, se entregaba a leer cosas como el horrible Book of Echinoderm, el Unaussprechlichen Kulten de Bon Jones y el ancestral Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hasred. Edward contaba con 20 años cuando nació mi primer y único hijo y pareció encantado cuando supo que como homenaje a él le pondría de nombre Edward Derby Upton. A los 25 años, Edward era un hombre célebre por su amplia cultura, como poeta y narrador de relatos muy conocidos entre el público, si bien su obra mostraba sin lugar a dudas la falta de relaciones humanas y el exceso de formación puramente académica que tenía su autor. Obviamente yo era su amigo más cercano. Él me aportaba una inagotable fuente de temas teóricos. Por su parte, él buscaba mi opinión sobre los temas que no quería consultar con sus padres. Seguía soltero. Aunque debo indicar que era más por timidez, descuido y sobreprotección paterna que porque hubiese escogido el celibato.
Cuando estalló la guerra, su frágil salud y su patente timidez hicieron que se quedara en casa. Mi destino inicial fue Plattsburgh, aunque al final nunca llegué a salir del país. Así transcurrió el tiempo. Cuando Edward contaba 34 años de edad, su madre murió y aquello lo hundió en una especie de bloqueo psicológico que provocó en él una completa inactividad. Su padre se lo llevó una vez más a Europa, donde parece que se repuso totalmente de la enfermedad. Poco después sintió que lo acometía una extraña euforia, como si se hubiese librado de un angustioso cautiverio. En aquella época se le veía siempre unido al grupo de estudiantes que eran considerados vanguardistas y llegó a participar en algunos actos bastante turbulentos. En cierta ocasión fue víctima de un chantaje y tuvo que pagar con un dinero que yo le presté una importante suma para que alguien no revelase a su padre que había participado en un asunto bastante turbio. Los rumores que corrían sobre la violenta banda de Miskatonic eran realmente alarmantes. Incluso se habló de nigromancia y de ejecución de actos más allá de todo lo creíble. 2. Asenat White apareció en la vida de Edward cuando él contaba 38 años. Por aquella época, ella tendría unos 23 y estaba haciendo un curso especial sobre la metafísica durante el medievo en la Universidad de Miskatonic. La hija de un buen amigo mío era amiga de infancia de esa chica, pues habían ido las dos al colegio Hall de Kingsport, pero últimamente debía evitarla debido a la mala fama que había adquirido la joven. Era morena, pequeña y muy atractiva a pesar de sus ojos saltones. No obstante, algo indefinible en su expresión hacía que las personas sensibles evitasen tratarla. Al resto de la gente la espantaba el origen de la joven y los temas que siempre monopolizaban su conversación. Descendía de la rama de los White de Innsmouth. Una generación tras otra se habían contado docenas de sombrías leyendas sobre el derruido y medio abandonado pueblo de Innsmouth y sus habitantes. Al día de hoy aún se oye hablar de nefastos pactos firmados en torno a 1850 y de un odioso elemento no del todo humano que se introdujo en las familias más antiguas del actualmente casi desaparecido puerto de pescadores. Son historias que solo un yanqui de antiguo linaje puede elucubrar y difundir con el correspondiente sentimiento de horror. Pero volviendo a Asenath, su situación genealógica se complicaba aún más porque era hija de Ephraim White y el fruto de las sórdidas relaciones que había mantenido siendo ya anciano con una desconocida a la que nadie logró ver jamás. Efraín vivía en una mansión destartalada de Washington Street. Quienes conocen el lugar, recordemos que los ciudadanos de Arkham hacen todo lo posible para evitar su paso por Innsmouth. Decían que las ventanas de la buhardilla permanecían cegadas en todo momento con gruesos tablones burdamente clavados y que cuando llegaba la noche se oían extrañas voces en el interior de la casa. El viejo White tenía fama de haber sido un gran conocedor de los temas de magia cuando era joven y se cuenta que por aquella época era capaz de provocar temporales en el mar o hacerlos amainar. Por mi parte, yo lo había visto una o dos veces en mi juventud, cuando había acudido a Arkham a consultar unos volúmenes muy antiguos que recogían conocimientos secretos que enriquecían la biblioteca universitaria. Recuerdo que no me gustaron en absoluto su mirada patibularia y melancólica, así como la barba completamente descuidada que colgaba de su cara. Murió de un ataque de locura, en unas circunstancias que nunca fueron aclaradas como es debido, poco después de que la hija llegase al colegio Hall. La chica tenía rasgos del padre, en especial su mirada de aire, a veces diabólico. El amigo cuya hija había sido compañera de Asenath recordó muchos episodios curiosos cuando empezó a divulgarse la relación entre ella y Edward. Según parece, Asenath se hacía pasar por maga en el colegio y, es cierto, asombraba a sus compañeros con algunos trucos realmente inexplicables. Aseguraba que podía desencadenar tormentas, pero su habilidad más notable era la capacidad de predecir con exactitud las cosas. Los animales huían de ella y con unos movimientos de la mano derecha casi imperceptibles era capaz de hacer aullar a cualquier perro. Otras veces hacía alarde de unos conocimientos extraordinarios y hablaba lenguas del todo inusuales para una adolescente.
Lo más alarmante eran los casos completamente verificados de cómo era capaz de influir sobre otras personas. Manejaba el hipnotismo como si se tratase de un juego de niños. La compañera a la cual miraba fijamente a Senat a los ojos tenía la sensación de estar experimentando una transmutación de la personalidad, como si quien estuviese siendo hipnotizado pasase a habitar el cuerpo de la hipnotizadora y lograse mirar desde un punto distinto hacia su cuerpo, punto donde destacaban unos ojos siempre brillantes, con una expresión de demencia. Eran muy conocidas las afirmaciones de Asenat sobre la naturaleza de la conciencia y su independencia con respecto a la estructura física. La única insatisfacción que manifestaba era no haber nacido hombre porque, decía, el cerebro masculino poseía unas facultades cósmicas singulares, de alcance infinito. Aseguraba que si tuviera el cerebro de un hombre, estaría en situación de igualar e incluso superar a su padre en el manejo de las fuerzas cósmicas. Edward conoció a Asenat en una de las reuniones de la vanguardia universitaria. Cuando vino a verme al día siguiente, no era capaz de hablar de nada que no fuese la joven White. Me dijo que compartían idénticos intereses e inclinaciones intelectuales y que además le encantaba su aspecto físico. Por mi parte, yo nunca la había visto, pero tenía referencias sobre ella que hacían que me pareciese muy triste que Edward estuviese tan perdidamente enamorado de una mujer así. Pero me guardé de decirle nada porque sé que estos encaprichamientos suelen reforzarse con las críticas. El joven Derby parecía dispuesto por su parte a no hablar de aquello a su padre. Las semanas siguientes, Derby las dedicó a hablarme únicamente de Asenat. Para entonces, el amor otoñal de Edward ya era del dominio público y eso que él distaba mucho de representar su edad real y no desempeñaba un mal papel junto a tan peculiar belleza. No importaba demasiado una incipiente barriguita debido a su descuido físico, pero en el rostro no había ni una sola arruga. En cambio, Asenat tenía a los lados de los ojos las típicas patitas de gallo que se ven normalmente en las personalidades férreas debido a las tensiones constantes a las que están expuestas. Finalmente, Edward vino a verme un día acompañado de la muchacha y pude comprobar entonces que la corriente de afecto entre ambos no era de una sola dirección. Ella casi se lo comía con la mirada y supe que aquella relación sabría superar cualquier obstáculo que se le opusiera. Pocos días después de aquella visita vino a mi casa el anciano señor Derby, un hombre que me inspiraba el mayor respeto y admiración del mundo. Al enterarse de la nueva amistad de su hijo, había podido sonsacarle la verdad al joven. Edward ya pensaba en el matrimonio y había comenzado a buscar una casa en el barrio residencial de la ciudad, puesto que estaba al tanto de la influencia que yo solía ejercer sobre el joven Derby. El padre acudía a mí para rogarme que hiciera algo para evitar semejante destino. Sin embargo, yo decidí ser más honesto que caritativo y compartí con él mis serias dudas de que fuese a tener ningún éxito en aquel sentido. En ocasiones el problema no era el carácter débil de Edward, sino el extraordinariamente fuerte talante de Asenat. El eterno niño que era Edward había transferido la dependencia de la imagen paterna a otra mucho más fuerte y nada cabía hacer sobre este punto. Un mes después, el juez de paz celebró la boda, por deseo de la novia. Convencí al señor Derby para que no se opusiese, de modo que él, mi mujer y yo asistimos al enlace. Los demás invitados eran unos cuantos estudiantes universitarios sofisticados, bastante exaltados. Asenat compró la vieja finca de Crowninshield, situada al final de High Street, en campo abierto, donde la pareja de recién casados pensaba instalarse tras un breve viaje a Innsmouth, de donde se traerían 3 criados, libros y algunos utensilios para el nuevo hogar. Se diría que lo que empujó a Asenat hacia Arkham no fue tanto una cortesía hacia Edward y su padre, sino más bien ver satisfecho su deseo de estar cerca de la universidad, de la biblioteca y de su grupo de jóvenes universitarios. Cuando vi a Edward después de su luna de miel, lo noté un poco cambiado. Se había afeitado el naciente bigote por complacer a su esposa, pero había otros cambios perceptibles. Se mostraba más reservado, más ensimismado y más taciturno. Al principio no pude decidir si me gustaba o no el cambio que se había operado en mi amigo, pero sin duda parecía haber madurado. Tal vez el matrimonio fuese algo que lo ayudaría. Me contó que Asenat se había quedado en casa, ya que estaba muy ocupada con la pila de libros y el montón de objetos que se habían traído de Innsmouth. Se estremeció al pronunciar ese nombre.
además de que se estaba ocupando ella misma de arreglar la casa y la finca de Crowninshield. La casa de ella en la ciudad tenía un aspecto bastante repulsivo, pero Edward había aprendido cosas sorprendentes a partir de determinados objetos que se hallaban ahí. Con la ayuda de Asenat, hacía grandes progresos en materia de conocimientos esotéricos. Varios de los experimentos que le enseñaba ella eran sin duda drásticos, hasta el punto de que Edward nunca quiso detallármelos. Pero no albergaba dudas sobre las intenciones de su esposa. Los tres criados eran muy raros. Dos de ellos eran francamente ancianos y habían trabajado para el viejo Efraín. De vez en cuando se referían a él y a la madre de Asenat de un modo que nadie se podía entender. La tercera persona era una joven trigueña con los rasgos deformes y que despedía siempre olor a pescado. 3. A partir de ese momento, fui viendo a Edward cada vez menos. Al principio pasaban hasta 3 semanas sin que en mi puerta resonaran los 3 golpes familiares seguidos de los otros dos. Cuando me visitaba, o cuando iba yo a su casa de manera muy ocasional, era evidente su falta de interés por charlar de los temas que hasta entonces habíamos tenido en común. Se mostraba muy reservado cuando tocaba los estudios esotéricos que antes solía describir y discutir siempre con tanto entusiasmo, y jamás mencionaba a su esposa. Ella tenía un aspecto terriblemente avejentado desde el día de la boda. Tanto era así que ahora parecía ser la mayor de la pareja. La decisión se había marcado mucho más en su cara y había toda una serie de detalles en sí imposibles de describir que se unían para conferirle un aspecto decididamente repugnante. Esa impresión fue muy fuerte tanto en mi esposa como en mi hijo, de modo que al cabo de poco tiempo no volvimos a visitarlos, lo cual, según Edward, y con su proverbial falta de tacto, era un gran alivio para Asenat. De vez en cuando, los Derby emprendían algún viaje. En general, decían que con destino a Europa, pero en ocasiones Edward sugería lugares bastante más lúgubres. Un año después del matrimonio, los cambios experimentados por Edward eran algo que iba de boca en boca. Si bien el cambio advertido era de carácter psicológico fundamentalmente, los rumores no dejaban pasar por alto algunos otros datos de interés. Se decía que a veces Edward adoptaba conductas que eran del todo incompatibles con su naturaleza tan poco robusta. Por ejemplo, se contaba que antes de casarse no sabía conducir, pero que ahora se le veía entrar y salir constantemente de Crowninshield, conduciendo el potente Packard de Asenat e incorporándose con una destreza envidiable al enmarañado tráfico de la ciudad. En aquellos momentos daba la sensación de estar regresando de algún lugar o de disponerse a iniciar un viaje. Si bien nadie podía establecer el lugar de partida ni el de llegada, la gente únicamente podía asegurar que la mayoría de las veces que lo veían iba circulando siempre por la carretera que conduce a Innsmouth. Aquella metamorfosis no gustó nada. La gente decía que ahora Edward se parecía mucho a su mujer y al viejo Ephraim, por lo menos en algunos momentos. Otras veces lo veían volver varias horas después de haberse ido. Regresaba con un aspecto ausente y tirado a la bartola en el asiento posterior del coche, que conducía un chofer contratado ex profeso para aquella tarea. Quienes lo conocían desde hacía mucho tiempo advertían cómo se había acentuado la pusilanimidad que lo había acompañado desde niño. Mientras el rostro de Asenat mostraba signos de un acelerado envejecimiento, el de Edward los mostraba de una mayor inmadurez, excepto en los escasos momentos en que aparecían esporádicas sombras de tristeza. Era difícil de comprender. A esas alturas, los Derby ya casi no frecuentaban los ambientes de universitarios más liberales, y no porque aquellas formas de vida los hubiesen aburrido ya, sino más bien porque los estudios e inclinaciones a los cuales dedicaban su tiempo espantaban incluso a los estudiantes más atrevidos. Durante el tercer año de matrimonio, Edward comenzó a desahogarse muy esporádicamente y a decirme que sentía temor e insatisfacción. En ocasiones dejaba caer el misterioso comentario de que las cosas habían ido demasiado lejos. Y con más frecuencia se refería a cierta necesidad de recuperar la identidad. Al principio no hice demasiado caso de aquellas palabras, pero como él insistió, me animé a hacerle preguntas con mucho tacto, en especial porque no podía sacarme de la cabeza lo que había oído a la hija de mi amigo acerca de la capacidad de Asenat de controlar por hipnosis a sus compañeras de estudios.
que aseguraban que durante los trances sentían que se hallaban en otro cuerpo desde el cual miraban el suyo propio que se encontraba en otro lugar de la estancia. Edward escuchaba mis preguntas con una mezcla de alarma y tranquilidad, pero cuando llegábamos a cierto punto de la charla, la cortaba con la promesa de que más adelante ya hablaríamos de todo aquello sin ninguna clase de trabas. Poco después, falleció el padre de Edward Derby. En aquel entonces no supe que llegaría un momento en el cual yo me alegraría de que hubiese abandonado este mundo en ese instante. Como es natural, Edward se sintió afectado por la pérdida, pero dentro de un grado que solo podría denominarse normal. Desde su boda, no había visto a su padre más que unas cuantas veces. Asenat se las había ido apañando para concentrar en ella sola toda la necesidad que tuviese Edward de volcar en alguien los vínculos familiares. La gente rumoreaba que en realidad apenas le había importado la muerte del padre y vinculaban la pérdida del afecto filial al aumento de la arrogancia que mostraba cuando iba sentado tras el volante del coche. Mi amigo sintió una honda necesidad de mudarse a la vieja casa familiar. Sin embargo, no fue capaz de convencer a Asenat, que dijo sentirse muy cómoda en Crowninshield. El matrimonio Derby apenas si conservaba una amistad, la de una mujer que también era amiga de mi esposa. En cierta ocasión, ella le confió que recientemente iba caminando un poco más allá del final de High Street con intención de visitar a los Derby, cuando se sorprendió al cruzarse con Edward, que estaba haciendo una de sus veloces y ostentosas salidas en coche. Se acercó a la puerta de la casa, tocó el timbre y salió la horrenda criada para decirle que Asenat tampoco se encontraba en la casa. Mientras se iba, pudo ver el interior de la casa. Junto a la biblioteca de Edward le pareció divisar fugazmente un rostro que expresaba un dolor y una desesperanza que no se puede describir. En principio creyó que era Asenat, pues eran los rasgos de la mujer de Edward, pero más tarde, a la amiga de mi esposa, no le cupo alguna duda de que los ojos de aquel rostro eran evidentemente los tristes y melancólicos del propio Edward. Aumentó la frecuencia de las visitas de mi amigo y a veces pudo explayarse sobre alguna de sus enigmáticas aseveraciones. Lo que dijo en aquellas raras ocasiones no es fácil de creer ni siquiera en Arkham, pero la lógica con que vertió entonces los problemas esotéricos que lo preocupaban amenazaban con alterar el equilibrio mental del más sensato. Hablaba de macabras reuniones en sitios apartados, de asombrosas ruinas en el corazón de Maine, debajo de las cuales se abrían escaleras sin fin que conducían a abismos inenarrables, a curiosos ángulos que permitían adentrarse en otras dimensiones del tiempo y del espacio, a transmutaciones de la personalidad a otros mundos, a otros continuos del espacio-tiempo. Para apuntalar su discurso, de vez en cuando me traía objetos que me dejaban del todo perplejo. Eran artefactos de colores y texturas muy extraños, con curvas o planos que chocarían con cualquier geometría conocida. Ante mi curiosidad, se limitaba simplemente a informarme que procedían del exterior y que era Asenat quien sabía cómo se conseguían. Con una voz cargada de temor solía mencionar al viejo Ephraim White, a quien había visto nada más que un par de veces en la biblioteca de la universidad. Su miedo giraba en torno a la duda de si el viejo realmente había muerto, en sentido físico y espiritual. En algunos momentos, Derby se callaba abruptamente y se quedaba como suspendido en el vacío. Entonces yo no podía dejar de pensar que aquella interrupción era cosa de Asenat, que desde la distancia y por algún procedimiento extraordinario lo dejaba sin habla porque le molestaba lo que mi amigo me contaba. Y es que sin duda algo debió sospechar, ya que poco después sus palabras y miradas hacia mí estaban claramente cargadas de una terrible ferocidad. También comenzó Derby a tener grandes dificultades para llegar a mi casa. Aunque dijese que iba a ir a otro lugar, al encaminarse hacia mi casa, una inexplicable fuerza lo paralizaba o su mente quedaba en blanco, de modo que no podía discernir a dónde se dirigía. Únicamente era capaz de llegar hasta mi casa cuando Asenat se encontraba lejos, lejos dentro de su propio cuerpo, como dijo en cierta ocasión, pero al final ella siempre se enteraba de los movimientos de Edward, pues para eso tenía a unos criados que vigilaban constantemente los desplazamientos de su marido. Esto demuestra que nunca consideró necesario adoptar medidas más drásticas para cortar de raíz nuestra relación. 4.
Un día de agosto recibí un telegrama enviado desde Maine. Hacía ya unos 2 meses que no veía a Edward y solo sabía que estaba fuera por negocios. Creía que Asenat lo habría acompañado, pero se rumoreaba que se vislumbraba a alguien en la casa, tras las cortinas de las ventanas del primer piso. También se hablaba de las compras que realizaban los criados. El telegrama era el del alguacil de Chesuncook, y en él me hablaba de un chiflado con la ropa hecha jirones que había salido del bosque, delirando y gritando mi nombre para pedirme ayuda. Chesuncook es una zona boscosa y abrupta que rodea a Maine. Pasé una jornada entera siendo zarandeado mientras viajaba por el borde de impresionantes barrancos antes de llegar en coche al lugar que citaba el alguacil. Encontré a Edward encerrado en una habitación de la granja que servía de cárcel. Estaba entre el delirio y la apatía. No tardó en reconocerme y me obsequió con un torrente de palabras cuyo sentido no pude comprender. Por el amor de Dios, el infierno de los Shoguts. Hay que descender los 6000 escalones. Allí está la abominación de lo abominable. Ya, Shub-Niggurath, la figura en el altar, el aullido de los 500. El encapuchado decía, Camog, Camog, Camog. Es el nombre secreto de Efraín en el aquelarre. Y yo estaba allí. Asenat prometió que jamás me llevaría. Un instante antes estaba encerrado bajo llave en la biblioteca y de pronto estaba allí con mi cuerpo, el peor de los infiernos, el reino de las tinieblas. El cancerbero guarda la puerta. Apareció Shogot y vi cómo cambiaba de forma. No lo pude aguantar. La mataré si vuelve a enviarme a ese lugar. Lo mataré a él, mataré lo que sea, lo haré con mis propias manos. Pasé más de una hora antes de calmarlo, hasta que finalmente lo conseguí. Le compré ropa en el pueblo y al día siguiente regresamos a Arkham. El delirio furioso había cedido para dejar en su lugar un silencio reconcentrado. Pero cuando pasamos por Augusta, se puso a farfullar como si el simple hecho de ver una ciudad le despertase recuerdos odiosos. Era indudable que no deseaba volver a su casa y, teniendo en cuenta los delirios que le inspiraba a su mujer, los cuales yo atribuía a alguna experiencia hipnótica a la cual ella lo habría sometido, decidí que lo más conveniente sería no llevarlo de regreso a su hogar. Así pues, lo alojé en mi casa durante algún tiempo, pese a ser consciente de los problemas que aquella decisión podría acarrearme con Asenat. Más adelante le ayudaría con los trámites para solicitar el divorcio, pues lo que era indudable es que continuar con aquella mujer supondría el suicidio para Edward. Mientras meditaba sobre estos y otros asuntos, mi amigo echaba una cabeceada en el asiento del acompañante al tiempo en que yo conducía. Ya era de noche cuando pasábamos por Portland, entonces Derby volvió a farfullar una violenta andanada de insultos contra Asenat. No se podía negar que la esposa había quebrantado el equilibrio nervioso de mi amigo, que ahora no lograba zafarse de una red de alucinaciones que tejía alrededor de ella. En voz queda y con mucha claridad me confió que la situación por la que entonces estaba pasando no era sino una dentro de una larga serie de ellas. Se quejaba de que llegaría un día en que ya no podría escapar de las redes tendidas de su esposa. Si lo soltaba en esos momentos, sin duda se debía a que no podía hacer otra cosa, ya que todavía no era capaz de aprisionarlo durante demasiado tiempo. Casi siempre se apoderaba de su cuerpo, después se marchaba a cualquier parte para participar en singulares ritos y a él lo dejaba encerrado en el piso de arriba, dentro de su cuerpo femenino. A veces no conseguía tenerlo sometido demasiado tiempo. Y así, de pronto, Edward se reencontraba con su cuerpo en cualquier lugar, por lo general horrible. Eso fue lo que ocurrió cuando lo halló el alguacil en el linde del espeso bosque. Supe entonces que no era la primera vez que se veía obligado a volver a su casa desde muy lejos, suplicándole a alguien de buena voluntad que se ocupase de conducir el auto. Con el tiempo, los lapsos durante los cuales se apoderaba de su cuerpo eran mayores. Asenat trataba de ser un hombre, y eso explicaba sus intentos con el pobre Edward. El joven Derby tenía las características perfectas para sus proyectos, una inteligencia lúcida con una débil voluntad. Quizás no estuviese lejos el día en que se apropiara para siempre de su cuerpo y se transformaría en un gran brujo como su padre, mientras que Edward quedaría encerrado dentro de aquella carcasa femenina que ni siquiera podía ser considerada humana. Derby hablaba y farfullaba en el asiento del copiloto. En un momento dado, volví la cabeza y lo contemplé. Entonces pude corroborar una impresión previa que había recibido. Aunque parezca un sinsentido,
Daba la sensación de que se encontraba en unas condiciones físicas inmejorables. Se le veía más robusto y no se notaba en su cuerpo la flacidez habitual de su indolencia cuando se trataba del cuidado físico. Era como si por primera vez en su sosegada vida estuviese obligado a llevar a cabo alguna actividad física constante, circunstancia que me llevó a deducir que Asenat estaba detrás de aquel nuevo dinamismo corporal y mental de mi amigo. Ahora bien, en aquel preciso momento, las manifestaciones de su mente eran más bien lamentables, ya que de su boca solo salían incongruencias sobre su mujer, sobre magia negra, el viejo Efraín y otras barbaridades. En ocasiones reconocía algunos de los nombres que pronunciaba por el recuerdo que aún conservaba de consultas inconsistentes y esporádicas de volúmenes dedicados al esoterismo. El hilo de la conversación, más bien un monólogo de Edward, no era coherente. Cada poco tiempo se callaba y parecía como si estuviese tomando aliento para confesar una revelación final y agobiante. Dan, Dan, ¿recuerda sus ojos feroces, aquella barba descuidada que nunca se llenó de canas? Una vez me clavó su mirada terrible. Jamás lo olvidaré porque ahora esa mirada está en los ojos de ella. Sé el motivo. El viejo encontró la fórmula en el Necronomicon. No sé muy bien en qué página estará, pero cuando lo averigüe podrás leerlo y enterarte. Sabrás entonces por qué se me ve en este estado lamentable. Pasó de un cuerpo a otro y después a otro. Así nunca morirá. El fuego de la vida. Él sabe cómo apagarlo. Sabe cómo hacerlo brillar aunque el cuerpo haya muerto. Si te doy algunas pistas, podrás adivinar. Escúchame, Dan. ¿Te haces una idea de por qué mi mujer trata de no escribir inclinando las letras hacia la izquierda? ¿Viste alguna vez algo escrito por el viejo Efraín? ¿Sabes por qué sentí que moría cuando vi la forma de escribir de Asenat? Asenat. ¿Existe realmente una persona con ese nombre? ¿Por qué dijeron que habían hallado veneno en las vísceras del viejo Efraín? ¿Oíste alguna vez los rumores de Gilman? Sobre cómo gritaba el viejo cuando enloqueció y Asenat lo encontró en el cuarto acolchado de la guardilla, el mismo donde había estado el otro. A lo mejor allí solo estaba encerrada el alma del viejo. ¿Se puede determinar quién recluyó a quién? ¿Recuerdas que el viejo estuvo buscando durante mucho tiempo a alguien que tuviese una inteligencia preclara y una voluntad muy débil? ¿Recuerdas cómo maldecía a su hija por no haber nacido hombre? ¿Puedes decirme, Daniel Upton, qué siniestro cambio se produjo en aquella casa de pesadilla en la que el despiadado monstruo manejaba a su antojo a aquella criatura confiada, medrosa y no del todo humana? ¿Es que no se operó un cambio como el que ahora se está produciendo conmigo? ¿Sabes por qué ese ser llamado Asenat escribe de una manera tan extraña cuando nadie la ve? De una manera en que es totalmente imposible distinguir su escritura de la de... En ese mismo instante sucedió. La voz de Derby se estaba haciendo cada vez más estridente conforme avanzaba en su monólogo hasta rayar en el grito histérico, cuando de pronto se apagó tras una especie de chasquido en apariencia metálica. Recordé que también en mi casa, en ocasiones, se había interrumpido imprevistamente, como si obedeciese órdenes. No me cupo ninguna duda de que le ordenaba callar alguna poderosa onda mental de Asenat. Ahora bien, esta vez la situación resulta mucho más terrible porque los rasgos del rostro de Edward se retorcieron hasta que éste se volvió prácticamente irreconocible. Mientras tanto, su cuerpo fue presa de unas horrendas convulsiones. Era como si todos sus huesos y músculos y nervios se viesen forzados a adoptar violentamente una posición, una tensión y una personalidad que no eran las suyas. Me invadió el horror. Sentí un malestar indescriptible, una aguda repulsión y mis manos dejaron de sostener el volante. El ser que tenía en el asiento de al lado ya no era mi amigo de toda la vida, sino una monstruosa criatura que parecía proceder de los espacios siderales e irradiaba desconocidas y malsanas fuerzas. Durante mi momento de horrorizada indecisión, mi nuevo compañero de viaje me arrebató el volante de las manos y me obligó a cambiar el asiento con él. Era una noche sin luna y las luces de Portland brillaban tenuemente detrás de nosotros, por lo que apenas si pude verle la cara. Percibí el brillo que irradiaban sus ojos y comprobé que la gente tenía razón al asegurar que a veces se convertía en un soberbio sin freno al mando del volante. No podía creer que el patético timorato Edward Derby
estuviese dándome órdenes y mostrando una soberbia tan arrogante como conductor. Precisamente él, que jamás se atrevía a entablar una discusión y que siempre se jactaba de no saber conducir. Sin embargo, esa era entonces la situación. Y en medio de mi desazón, lo único que me calmaba era que todo aquello estuviese sucediendo sin que él se decidiese a abrir la boca. Al pasar por Bideford y Saco, las luces me permitieron ver que mantenía la boca apretada con fuerza y mi estremecido horror se renovó al hallar de nuevo el fulgor de sus ojos. También pude comprobar algo que había oído, que durante aquellos trances se parecía mucho a su esposa y al viejo Ephraim. Sus actitudes eran desagradables, sus gestos no parecían naturales, pero lo más inquietante era la clara coincidencia de que aquel hombre, a quien durante toda mi vida había conocido como Edward Pickman Derby, no era más que un extraño, una presencia endemoniada procedente de algún infierno sideral. Al adentrarnos en un tramo oscuro de la carretera, habló de nuevo con una voz que apenas pude reconocer como la de mi amigo. Era mucho más áspera, cortante, y tanto su entonación como el énfasis de la pronunciación no se parecían en nada a lo que yo podía recordar. En el fondo de aquella voz había una veta de ironía agresiva, que era diametralmente opuesta a la falsa ironía desenfadada y algo desmañada de la que Edward solía obsequiar al mundo. Ahora estaba cargado de algo siniestro, malévolo y corrosivo. Espero que no te preocupes por el ataque que he sufrido hace un rato, mi querido Upton, me dijo mi acompañante. Ya sabes cómo son mis nervios. Te pido disculpas por las molestias que estoy causándote y te agradezco mucho que me lleves a la casa. Te ruego que olvides todas las sandeces que haya podido decir sobre mi mujer y en general todas las ideas descabelladas con las que te haya abrumado. Son las consecuencias de pasar demasiado tiempo embebido en una materia como la mía. Mi filosofía se fundamenta con conceptos y nociones muy extraños. Así que cuando la mente no resiste, se pone a imaginar todo tipo de delirios. Voy a tomarme unas vacaciones prolongadas. Es posible que pasemos algún tiempo sin vernos, pero no creas que es por culpa de Asenat. Es posible que este viaje te parezca incomprensible en muchos aspectos, pero la verdad es que tiene una explicación de lo más sencilla. En los bosques del norte hay unas ruinas que pertenecen a los indios, en general piedras que son muy valiosas para el folclore. Asenat y yo nos hemos dedicado a estudiarlas muy a fondo. Ha sido un trabajo agotador que puede hacer que uno pierda por momentos la cabeza. Cuando llegue a casa enviaré a alguien para que vaya a buscar el coche y me tomaré al menos un mes de vacaciones, como acabo de decirte. No sé si yo llegué a decir alguna palabra, pues la transmutación de mi amigo me tenía paralizado. Experimentaba una sensación creciente de estar frente a un horror cósmico inexplicable. Y lo único que me obsesionaba era que aquel viaje terminase de una buena vez por todas. Derby insistía en no soltar el volante y sentí con cierto alivio la velocidad con que dejábamos atrás Portsmouth y Newburyport. Cuando llegamos al cruce donde la carretera principal se desvía para no tener que ir por Innsmouth, temí que el conductor optase por desviarse a ese funesto lugar. Por suerte no lo hizo, sino que pasamos velozmente por Rowley y por Ipswich hasta que por fin llegamos a nuestro destino. Era poco antes de la medianoche cuando llegamos a Arkham y vimos que aún estaba encendida la luz en la vieja casa de Crowninshield. Derby se bajó y yo me volví apresuradamente a mi casa con una eufórica sensación de alivio, como también me causaba alivio la noticia de Derby de que pasaría un tiempo antes de que volviésemos a vernos. 5. Los 2 meses después de aquel viaje terrible fueron una época de rumores desatados. Todo el mundo decía que ahora se veía a Edward cada vez más en su versión dinámica y arrogante y que casi nunca se veía a Asenat, en cambio. Derby me visitó únicamente una vez. Llegó como un rayo en el coche de Asenat para recoger unos libros que me había prestado. Me dirigió unas cuantas palabras de cortesía, pues cuando se hallaba en su papel dinámico y petulante, no tenía nada que decirme, y en aquellos momentos tampoco hacía gala de la costumbre de los 3 golpes en la puerta seguidos por los otros 2. Me volvió a suceder lo mismo que la noche en que lo dejé frente a su puerta. Cuando se marchó, sentí un gran alivio. A mediados de septiembre, Edward se ausentó durante una semana. Uno de los integrantes más activos del grupo decadente de estudiantes dejó caer la hipótesis de que habría ido hasta Nueva York a ver al cabecilla de un culto prohibido en Inglaterra. Por mi parte,
no podía sacarme de la cabeza el horrendo viaje que hicimos desde Maine. La transmutación de la que fui testigo me afectó mucho y no dejaba de tratar de dar con una explicación a aquel espantoso misterio. La gente del vecindario comenzó a hablar de los lastimeros sollozos que se oían en la vieja casa de Crowninshield. Parecían de mujer y, según algunos, pertenecían a Asenath, que las pocas veces en que se dejaba ver daba la sensación de estar sometida a una fuerte represión. Llegó a hablarse de la posibilidad de avisar a la policía para que iniciase una investigación de los hechos, pero la idea se abandonó cuando apareció por sorpresa la propia Asenath en la calle conversando animadamente con un grupo de conocidos a los que pidió disculpas por las molestias que podría haber ocasionado un reciente ataque de histeria que había afectado a una visitante que habían tenido. En todo caso, la palmaría. Y convincente presencia de la mujer bastó y sobró como para disipar toda duda y acabar con cualquier suposición. Una tarde de mediados de octubre, oí en mi puerta la sucesión de 3 golpes seguidos por los otros 2. Abrí y me encontré con el Edward de los viejos tiempos, al cual no había vuelto a ver desde el preciso instante en que sufrió el cambio durante el viaje de Maine. Se lo notaba tenso, presa de emociones muy dispares. Cuando cerré la puerta tras él, vi que echaba una mirada temerosa a sus espaldas. Fuimos a mi despacho y me pidió un trago para calmarse. Preferí no preguntarle nada y dejé que fuese él quien marcara las pautas de la conversación. Pasó un rato antes de empezar a monologar con voz sobresaltada. Asenath se ha marchado. Anoche, mientras los criados estaban fuera, hablé con ella y la obligué a prometer que dejaría de acosarme. Claro que tengo ciertas garantías que todavía no te he contado. La obligué a que me dejase en paz. Se puso hecha una furia, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Guardó un poco de ropa en las maletas y se marchó a Nueva York. Casi no llegó al expreso de las 8:20 para Boston. Ahora todos volverán a murmurar, como siempre, pero me tiene al fresco. No le cuentes a nadie que discutimos. Será mejor que digas solo que Asenath ha emprendido un largo viaje de estudios. Probablemente se quedará a vivir con unos fanáticos. Ojalá se quede en la costa oeste y me pida el divorcio. Al menos me prometió que se mantendrá alejada de mí y que no me molestará más. No sabes lo espantoso que era Dan. Me robaba el cuerpo. Estaba tomando mi lugar. Me había convertido en un prisionero. Opté por dejarle hacer y que llevase la delantera, pero tenía que estar siempre en guardia. Podía conseguirlo si ponía mucho cuidado, porque ella es incapaz de leer mis pensamientos con mucho detalle. A duras penas podía saber que estaba tramando una rebelión, pero me ha salvado el hecho de que ella creyese que soy más cobarde de lo que realmente soy. Jamás supuse que podría dominarla, pero me había reservado 1 o 2 conjuros que por suerte funcionaron. Derby repitió el gesto de la mirada aterrada por encima del hombro y apuró un generoso trago de whisky. Esta mañana eché a esos malditos criados. Fue cuando regresé y protestaron con energía, pero se marcharon. Son de Innsmouth y obedecen ciegamente a Asenath. Voy a buscar a los antiguos criados de mi padre porque he decidido mudarme a la casa cuanto antes. Sé que debo parecer un tarado, Dan, pero piensa en las historias de Arkham y estarás de acuerdo conmigo en que en ellas hay elementos más que suficientes como para respaldar lo que te he contado. Y lo que te voy a contar porque tú mismo viste una de mis mutaciones. ¿Te acuerdas? Fue en tu propio coche. En un momento determinado, Asenath se apoderó de mí y me expulsó de mi propio cuerpo. Recuerdo que fue en el momento en que iba a contarte la clase de ser que es Asenath. Ahí fue cuando se apoderó de mí y yo me vi instalado de pronto en mi biblioteca, que los malditos criados cerraban con llave y dentro de ese cuerpo diabólico que ni siquiera es humano. Era ella, no yo, quien te acompañó el resto del viaje. Ella, que era como un lobo feroz dentro de mi cuerpo. No pudiste dejar de notar la diferencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras continuaba. Claro que había notado el cambio. ¿Cómo no iba a notarlo? Pero ¿era creíble esa explicación? El monólogo de Edward era incontenible. Salvarme, Dan. Ese era mi único objetivo, salvarme. Debía hacerlo. El plan de Asenath era apoderarse de mí para siempre cuando llegase el día de todos los santos. Ese día celebraban un aquelarre más allá en Chesuncook y con el sacrificio ritual yo ya no tendría escapatoria porque quedaría en manos de ella para siempre. Ella habría sido yo para siempre y yo habría sido ella.
hasta el fin de los tiempos. Habría cumplido así su sueño de ser un hombre de carne y hueso. Me figuro que luego intentaría deshacerse de mí, dando muerte a su antiguo cuerpo conmigo dentro, como hizo antes. Llegado a ese punto de su relato, el semblante de Edward fue presa de una descomunal tensión. Se inclinó hacia mí y, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro, prosiguió. Estando en el coche, se me ocurrió que ella no es en realidad Asenat, sino el viejo Efraín en persona. Lo cierto es que ya antes lo había sospechado, pero entonces tuve la prueba. Se puede comprobar en su caligrafía cuando la pillas desprevenida. A veces escribe textos muy largos con la misma letra del viejo. Él se refugió en el cuerpo de su hija cuando sintió que iba a morir. Ella fue la única persona a mano con una mente despierta, pero con una personalidad tímida. Se apoderó de su cuerpo de forma permanente, como pretendió hacer conmigo Asenat. Después, envenenó el anciano cuerpo donde había alojado a su hija. ¿No has visto relucir decenas de veces los diabólicos ojos del viejo en los de Asenat? ¿No te has dado cuenta de que esa misma mirada aparece en mis ojos cuando ella se apodera de mí? Derby tuvo que detenerse para tomar aliento. No me atrevía a decir una palabra. Al cabo de un momento, el tono de su voz recuperó la normalidad. Para mí, Edward estaba como una cabra, pero lo cierto es que no sería yo quien lo llevase al manicomio. Tal vez las aguas volviesen a su cauce con el paso del tiempo y la ausencia de Asenat. Era más evidente que mi amigo estaba lo bastante escaldado como para retomar sus prácticas de ocultismo. Con el tiempo te contaré más cosas que desconoces. Ahora me siento agotado. Ya te contaré los horrores en los que me metí por culpa de Asenat. Horrores que aún se alientan entre nosotros, debido a unos cuantos fanáticos que se encargan de mantenerlos vivos. Hay personas que son capaces de hacer ciertas cosas que nadie debería hacer. He sido uno de ellos. Pero todo eso ya se ha terminado para mí. Si estuviese a mi cargo la biblioteca de Miskatonic, reduciría a cenizas con mis propias manos el maldito Necronomicon y todos los libros de su calaña. Pero Asenat ya no podrá apoderarse de mí a partir de ahora. No tardaré en irme de esa casa y volver a mi hogar. Sé que puedo contar contigo. Te he hablado de esos diabólicos criados, sobre todo de lo que son capaces de hacer si la gente insiste en preguntar por el paradero de Asenat. ¿Has visto que no puedo dar las señas de ella? Quien desea indagar podría malinterpretar nuestra separación y sé muy bien que algunos de esos fanáticos albergan ideas y métodos de lo más expeditivo. Sé que estarás de mi parte si llegase a pasar algo, incluso si tengo que decirte cosas que te provocarán una gran alteración. Casi como es natural, Edward se quedó aquella noche en casa, en una de las habitaciones de huéspedes. Por la mañana parecía mucho más sereno. Examinamos sus planes para volver al hogar de su familia. Yo, por mi parte, sentía la necesidad de que no perdiese ni un segundo en la puesta en práctica de ese proyecto. Durante las siguientes semanas nos vimos muy a menudo. En nuestras reuniones no se habló de casi ninguna cosa extraña. La conversación se centraba casi exclusivamente en las tareas de restauración que se estaban llevando a cabo en la casa de los Derby y en los viajes que planeábamos realizar el verano siguiente. Asenat había desaparecido por completo de nuestras conversaciones. Por cierto, que era un tema que desagradaba profundamente a Edward, mientras en la ciudad se rumoreaba sobre la extraña pareja que vivía en Crowninshield, aunque a aquellas alturas esto no implicase novedad alguna. Sin embargo, no me gustó nada lo que en cierta ocasión le oí decir al banquero de Derby en el club de Miskatonic, que Edward enviaba con frecuencia cheques a unos vecinos de Innsmouth llamados Moses y Abigail Sargent y Eunice Bobson. Temí que mi amigo estuviese siendo la víctima de un chantaje por parte de los malditos criados. Sin embargo, Edward nunca me dijo nada al respecto. Yo esperaba con muchas ganas la llegada del verano y de las vacaciones para realizar los viajes que habíamos planeado Edward y yo. No obstante, la salud de mi amigo no mejoraba con la rapidez que hubiese sido deseable. Incluso en sus raros momentos de alegría asomaban matices de histeria y la sucesión de estados depresivos y aprensivos que ocupaban una buena parte de su jornada. En el mes de diciembre, la vieja casa de la familia Derby quedó en condiciones de volver a ser ocupada, pero inexplicablemente Edward iba retrasando la mudanza. Odiaba y temía la casa de Crowninshield, pero algo misterioso lo mantenía atado a ella.
Todos los días se buscaba un nuevo pretexto para aplazar el traslado de sus cosas a la casa de la familia. En cierta ocasión se lo hice notar y entonces pareció más asustado de lo habitual. El viejo mayordomo de su padre, a quien había localizado y contratado, llegó a hablarme de los extraños paseos que daba Edward por la casa, sobre todo por el sótano, y de los malos pensamientos que aquello le causaba. Le pregunté entonces si su amo había recibido alguna carta de Asenath, pero el anciano me aseguró que no había visto carta alguna en el buzón. 6. Debió ser por Navidad, cuando Derby sufrió un ataque mientras hallaba de visita una tarde en mi casa. Yo dirigía la conversación hacia el viaje que planeábamos hacer el siguiente verano cuando Derby lanzó un súbito grito y saltó de la silla en que estaba sentado y su rostro adquirió un aspecto de temor espantoso e irrefrenable. Su semblante mostraba el pánico y la aversión que únicamente las peores pesadillas pueden producir en una mente sana. ¡Mi cabeza! ¡Mi cerebro! ¡Dios mío, Dan! ¡Tira con fuerza! Desde lejos me golpea, me desgarra, esa bruja, ahora mismo, Efraín, Camog, Camog, el averno de los Shogots, Ya, Shub, Nigurat, la negra cabra de los bosques con sus 10,000 vástagos. La llama, más allá del cuerpo, más allá de la vida, en las profundidades de la tierra. ¡Oh, Dios mío! Volví a sentarlo en la silla y le hice beberse un vaso de vino mientras su agitación daba paso a una lánguida apatía. No puso ninguna resistencia, pero no dejaba de mover los labios como si estuviese hablando consigo mismo. De inmediato, noté que trataba de hablarme a mí, así que pegué el oído a su boca en un intento de captar sus débiles palabras. Otra vez, otra vez. Trata de hacerlo de nuevo. Debí suponerlo. Nada puede detener esa fuerza, ni la distancia, ni los conjuros, ni la muerte. Se lanza sobre mí y otra vez, en especial por la noche. No puedo escapar. Es horrible. Oh, Dios mío, Dan, si pudieras hacerte una mínima idea de lo espantoso que es todo esto. Luego, se sumió en una especie de sopor. Le puse unos almohadones debajo del cuerpo y dejé que conciliase el sueño. No hice buscar al médico porque sabía muy bien lo que diría sobre su estado mental. Y yo quería dejar obrar la naturaleza, si es que aún cabía albergar alguna clase de esperanza. Edward se despertó ya a medianoche y entonces lo acosté en el piso de arriba. Sin embargo, cuando me levanté a la mañana siguiente ya se había marchado. Había salido sin hacer ningún ruido y cuando lo llamé por teléfono a su casa, el mayordomo me comunicó que estaba dando vueltas por la biblioteca. La salud de Edward empeoró mucho a partir de aquella noche. Ya no venía a hacerme visitas, aunque ahora era yo quien iba a visitarlo a diario. Siempre me lo encontraba en la biblioteca sentado con la mirada perdida en el vacío, como si estuviese oyendo algo anormal. En ocasiones hablaba juiciosamente, pero siempre sobre cosas triviales. Cualquier mención a su enfermedad, a planes futuros o a Asenath hacía que se enfureciese. Su mayordomo dijo que por la noche sufría horrendos ataques, durante los cuales incluso llegaba a producirse lesiones. Tras consultar detenidamente con un médico de cabecera, su banquero y su abogado, finalmente decidí que lo visitasen su médico y dos especialistas. Tras formularle las primeras preguntas, Edward sufrió unos espasmos tan violentos que lo hicieron digno de la mayor compasión. Aquella misma tarde se lo llevaron en un coche cerrado entre forcejeos al sanatorio de Arkham. Tuve que hacerme cargo de su tutela y lo visitaba 2 veces por semana. Sus gritos ensordecedores, sus terroríficos murmullos y su horrible e inagotable repetición de frases como tuve que hacerlo, se apoderará de mí, allá abajo en las tinieblas, madre, madre, Dan, salvadme, salvadme. Casi hacía que se me saltasen las lágrimas. Si existían posibilidades de recuperación, eso es algo que nadie se atrevía a pronosticar. Pero en cualquier caso, me esforcé por no abandonar el optimismo. Si lograba salir de aquella situación, Edward necesitaría una casa, así que ordené trasladar a todos sus criados a la mansión de la familia Derby, que sin duda alguna sería el lugar que él escogería para conservar su sano juicio. No supe qué hacer con la finca de Crowninshield, con todos sus muebles y las colecciones de las cosas más inexplicables que pueda imaginarse.
Así pues, por el momento opté por no hacer nada con la casa y simplemente les dije a los criados de Derby que se pasasen por allí una vez por semana a quitar el polvo de las habitaciones principales, ya que el encargado de la calefacción encendiese la caldera esos mismos días. La pesadilla definitiva se produjo unos días antes de la Candelaria y, cruel ironía, fue precedida por un falso destello de esperanza. A última hora de una mañana de enero llamaron por teléfono del sanatorio para decir que Edward había recobrado de pronto el juicio. Según explicaron, su memoria se había visto muy afectada, pero no cabía duda, se encontraba en sus cabales. Como es natural, durante un tiempo debería seguir en observación, pero casi con toda probabilidad podía vaticinarse el desenlace. Si todo seguía como hasta entonces, le darían de alta en una semana. Loco de alegría por la noticia que acababan de comunicarme, fui al hospital tan deprisa como pude, pero me quedé atónito cuando entré tras una enfermera en la habitación de Edward. El paciente se levantó para saludarme y me alargó la mano con una cordial sonrisa, pero de inmediato me di cuenta de que se hallaba en aquel estado extrañamente sobreexcitado que no se parecía en nada a su forma de ser natural. Mostraba aquella personalidad fanfarrona y que tan inefablemente horrible me había resultado y sobre la que el propio Edward dijo en cierta ocasión que era el alma intrusa de su esposa. Era exactamente la misma mirada abrasadora, idéntica a la de Asenat y del viejo Efraín, y aquella expresión firme de la boca. Cuando hablaba, pude advertir en su voz la misma tétrica y aguda ironía, aquella profunda ironía que hacía pensar de una forma tan insistente en un mal en ciernes. Me hallaba nuevamente ante la persona que había conducido mi coche aquella noche de hacía 5 meses, la que no había vuelto a ver desde aquella breve visita en la que se olvidó de la vieja señal del timbre y me despertó unos vagos temores y ahora me provocaba la misma sensación tenebrosa de pavoroso delirio e indescriptible horror cósmico. Me habló en un tono amable sobre los trámites que debía llevar a cabo para sacarlo de allí, ante lo cual solo pude asentir pese a sus fallos de memoria sobre hechos muy recientes. No obstante, tuve la impresión de que algo terrible, inexplicable, erróneo y anormal ocurría. Aquella criatura guardaba dentro de sí horrores que yo no podía comprender. Estaba en su sano juicio, eso era indudable, pero ¿era el mismo Edward Derby que yo había conocido? En caso contrario, ¿quién o qué era? ¿Y dónde estaba el auténtico Edward? ¿Estaría en libertad o encerrado en algún lugar? O a lo mejor habría desaparecido de la faz de la tierra. Se podía notar una sensación de repugnante sarcasmo en todo lo que aquella criatura decía. Sus ojos, muy semejantes a los de Asenat, dejaban traslucir una ironía de lo más desconcertante cuando aludía a ciertas palabras sobre la libertad ganada hacía años gracias a una reclusión muy severa. Debí comportarme de una forma muy torpe, pero lo cierto es que salir de allí fue un verdadero alivio. Aquel día y el siguiente no dejé de devanarme los sesos pensando en el problema. ¿Qué había pasado? ¿Qué inteligencia miraba a través de aquellos ojos ajenos al rostro de Edward? Casi no podía pensar en otra cosa que no fuese en ese terrible y complicado misterio, hasta el punto en el que tuve que dejar de lado mi trabajo. Al día siguiente, por la mañana, telefonaron del hospital para decirme que el estado del paciente no había experimentado cambios. Ya avanzada la tarde, a punto estuve de padecer un ataque de nervios. Reconozco que fue algo, pero otros dirán que matizó la visión que después experimenté. No tengo nada que decir sobre ese punto, excepto que ninguna de mis demencias puede explicar toda la evidencia. 7. Fue durante la noche, tras aquella segunda tarde, cuando se cernió sobre mí el más espantoso de los horrores, que me sumió en un pánico cruel y atenazador del que jamás me liberaré. Todo empezó con una llamada telefónica cerca de la medianoche. Yo era la única persona que estaba levantada en toda la casa, así que medio dormido descolgué el auricular que había en la biblioteca. No parecía haber nadie al otro lado de la línea. Yo ya estaba a punto de colgar e ir a acostarme cuando mi oído creyó captar un débil sonido. Tal vez sería alguien con grandes dificultades para hablar. Escuché atentamente y creí oír una especie de chapoteo medio líquido, una especie de glup, 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 que daba la rara impresión de evocar una palabra inarticulada e ininteligible o una serie de sílabas entrecortadas.
Entonces pregunté, ¿quién es? Pero la respuesta que volví a oír fue aquel glup, glup, glup. No me quedó otro remedio que suponer sería algún ruido automático. Sin embargo, al imaginar que quizá fuese debido a que el aparato estuviese averiado y que solo podían escucharme, pero no hablar, añadí, no puedo oírle. Por favor, cuelgue y llame a la centralita. Oí entonces cómo colgaban de inmediato el auricular al otro extremo de la línea. Como decía, esto debió de ser sobre la medianoche más o menos. Cuando se investigó más tarde la procedencia de la llamada, se supo que la habían hecho desde la vieja casa de Crowninshield, pese a que todavía faltaba media semana hasta el día en que la criada debía pasarse por allí. Solamente daré una idea aproximada de lo que se halló cuando entraron a la casa. Un desbarajuste en el trastero más escondido del sótano, huellas, tierra, un armario desvencijado a toda prisa, unas huellas misteriosas en el teléfono, papel de escribir utilizado sin ningún cuidado y un tufo asqueroso que impregnaba cada rincón de la casa. Estos ineptos agentes de policía han elaborado sus teorías ya muy vistas y van tras los criados despedidos, los cuales se han esfumado teniendo en cuenta el actual estado de las cosas. La policía habla de una terrible venganza por lo que les hicieron y aseguran que me incluyeron a mí porque era el mejor amigo de Edward y su consejero. Imbéciles. ¿Cómo pueden pensar siquiera que esa panda de majaderos inútiles supo imitar aquella escritura? ¿Es que se figuran que fueron ellos los culpables de lo que ocurriría después? Pero ¿acaso están tan ciegos que no ven los cambios que se operaron en el cuerpo que fue de Edward? En cuanto a mí, ahora creo todo lo que me dijo Edward Derby. Existen horrores que van más allá de los límites mismos de la vida y que ni siquiera nos podemos imaginar, y solo a veces, cuando la maligna curiosidad humana nos los pone al alcance. Efraín, Asenat. El diablo los atrapó en sus redes y ellos liquidaron a Edward y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. ¿Y tengo yo garantías de estar a salvo? Esos poderes sobreviven a la vida del cuerpo. Al día siguiente, ya por la tarde y tras recuperarme del estado de postración en que me hallaba, y cuando conseguí ponerme en pie y articular algunas palabras coherentes, fui al sanatorio mental y maté a Edward disparándole varios tiros por su bien y el de toda la humanidad. Pero ¿cómo estar seguro hasta que no incineren el cuerpo? Le conservan para que varios médicos le realicen una absurda autopsia. Pero insisto en que deben cremarlo, deben reducir a cenizas a aquel que no era Edward Derby cuando le disparé. Enloqueceré si no lo hacen, pues muy probablemente yo sea la próxima víctima. Pero no me falta el valor y no permitiré que se apoderen de mí los monstruosos miedos que acechan continuamente. Efraín, Asenat, Edward, ¿cuál de los tres vive? Pero a mí no me robarán mi cuerpo. No permitiré que me cambien por ese cadáver acribillado a balazos que reposa en el sanatorio. De todos modos, trataré de contar con coherencia el espanto final y definitivo. No voy a hablar de lo que la policía se empeña a desoír, ni de las historias que corren sobre esa criatura raquítica, fachosa y pestilente con la que se toparon por lo menos tres transeúntes que iban por High Street sobre las 2 de la madrugada y de las huellas que se han hallado en algunos lugares. Solo diré que sobre las 2 me despertaron el timbre y la aldaba. Fueron el timbre y la albada, los dos, uno tras otro, con un repique vacilante, como una desesperación ahogada, en ambos casos tratando de imitar la antigua señal de Edward de 3 llamadas seguidas de otras 2. Desperté de un profundo sueño y mi cerebro se vio inmerso en un mar de confusión. Derby en la puerta. Y se acordaba de la vieja contraseña. Pero si en su nueva personalidad parecía no recordarla, ¿habría vuelto Edward a su estado normal? ¿Le habrían dado de alta antes de lo previsto o habría escapado? Posiblemente, pensé mientras me ponía la bata y bajaba corriendo las escaleras, al recobrar su identidad se habría sentido irritado y había sido presa de un ataque de delirio, tras lo cual habrían anulado el alta obligándolo a emprender una huida desesperada en busca de la libertad. Fuera lo que fuese,
Volví a ser mi buen y viejo amigo Edward. Claro que podía contar con mi ayuda. Al abrir la puerta, la negrura arqueada por la sombra de los olmos, una varada de viento insoportablemente maloliente casi me tiró al suelo. Ahogado por la náusea que me invadió todo el cuerpo, pude distinguir una figura raquítica y jorobada en el umbral. Los golpes en la puerta eran de Edward, de eso no cabía duda. Pero, ¿quién era aquel ser hediondo y canijo? ¿Dónde podría haberse metido Edward en tan poco tiempo? El último timbrazo que había dado apenas sonó un segundo antes de que yo abriese la puerta. Quien llamaba al timbre llevaba puesto el abrigo de Edward. El dobladillo de los bajos rozaba el suelo, las mangas que estaban bien vueltas le cubrían las manos, llevaba un sombrero de ala plegada y una bufanda de seda negra que le tapaba la cara. Al dirigirme hacia él con paso vacilante, emitió una especie de sonido semilíquido parecido al que había oído por teléfono. Glup, glup. Y clavado en la punta de un largo lápiz, me alargó un papel grande, escrito con una letra apretujada. Incluso bajo los efectos de aquel asqueroso y extraño tufo, tomé el papel y traté de leerlo bajo la luz de la puerta. No me cabía ninguna duda de que aquella letra era de Edward. Pero, ¿por qué habría escrito la nota si podía llamar al timbre? ¿Y por qué su escritura era tan zafia, fea, temblorosa? Apenas podía descifrar nada en aquella penumbra, así que retrocedí unos pasos para entrar en el vestíbulo mientras aquel mensajero canijo me seguía instintivamente con gran esfuerzo, deteniéndose una vez franqueado el umbral. La fetidez que despedía aquella extraña criatura era verdaderamente insufrible y rogué a Dios, gracias no en vano, que mi mujer no despertase y se viese frente a semejante engendro. Después, conforme leía el papel, sentí como mis piernas empezaban a flaquear y mi vista se nublaba del todo. Cuando recobré el sentido, yacía en el suelo, todavía con aquella maldita hoja de papel en las manos, crispadas por el horror que me había atenazado. Esto es lo que decía. Dan, ve al sanatorio y mátalo. Acaba con él. Ya no es Edward Derby. Asenat se apoderó de mí, pero hace ya 3 meses y medio que está muerta. Mentí al decirte que se había ido. La maté. Tuve que hacerlo. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero en ese momento estábamos solos y yo me hallaba metido en mi auténtico cuerpo. Vi un candelabro y la golpeé con él en la cabeza. Si hubiese seguido con vida, se habría apoderado definitivamente de mí el día de todos los santos. La enterré en el trastero más escondido del sótano, debajo de unas viejas cajas y borré cualquier rastro. A la mañana siguiente, los criados sospecharon lo que había ocurrido, pero son tantos los secretos que esa gente oculta dentro de sí mismos que no se atrevieron a acudir a la policía para presentar una denuncia. Los despedí, pero solo Dios sabe qué intentarán hacer, al igual que otros miembros de su culto. Por momentos pensé que todo iría bien, pero al cabo de un rato sentí como si me estuviesen desgarrando el cerebro. Sabía perfectamente de qué se trataba, debía haberlo recordado. Un alma como la de Asenat o la de Ephraim solo se separa a medias y continúa viva hasta después de la muerte, mientras dure el cuerpo. Asenat estaba apoderándose de mí. Intercambiaba su cuerpo con el mío. Estaba usurpando mi cuerpo al mismo tiempo que me introducía en su cadáver enterrado en el sótano. Sabía muy bien lo que me esperaba. Por ese motivo perdí el control y tuvieron que encerrarme en el sanatorio. Luego pasó lo que tanto temía. Me sentía asfixiado por las tinieblas dentro del cadáver en putrefacción de Asenat, que estaba sepultado en el sótano debajo de las cajas. Ella debía estar usurpando mi cuerpo en el sanatorio para siempre, pues ya había pasado todos los santos y el sacrificio sería válido aunque ella no estuviese delante. Ella estaría sana, recuperada y lista para llevar a cabo su amenaza sobre el mundo. Estaba desesperado y a pesar de todo, conseguí escapar de allí. Me siento demasiado débil para hablar, ni siquiera pude hablar por teléfono, pero sí que me quedan fuerzas para poder escribirte. Confío en que me recuperaré y que se escucharán estas palabras y la recomendación que te hago. Mata a ese astuto demonio si valoras en algo la paz y el bienestar de este mundo.
Asegúrate de que quemen el cadáver. Si no lo haces, seguirá viviendo porque irá pasando eternamente de un cuerpo a otro y no es necesario que te diga lo que puede hacer. No dejes que te atrape nunca la magia negra, Dan. Es algo realmente diabólico. Hasta siempre. Has sido un gran amigo. Cuéntale a la policía cualquier patraña que se te ocurra, algo que puedan tragarse. No sabes cuánto lamento haberte metido en este lío. Espero disfrutar pronto de paz, pues la vida de ese monstruo que me asfixia no puede prolongarse mucho. Espero que esta nota llegue a tus manos y ejecuta a ese monstruo. Acaba con él. Tuyo, Ed. Tardé un buen rato en leer la segunda mitad de una carta tan desconcertante. Después, al terminar el tercer párrafo, me desvanecí. Volví a perder el conocimiento al ver y oler aquello que me bloqueaba el umbral por donde se filtraba el aire caliente. El mensajero no se moverá más ni recobrará el conocimiento. El mayordomo, un hombre bastante más duro que yo, no desfalleció ante el espectáculo que vio en el vestíbulo al día siguiente, sino que llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, a mí ya me habían metido en la cama, en el cuarto de arriba. Pero lo otro, la masa informe, seguía donde se había desplomado por la noche. Era tan horrenda la fetidez que despedía que los agentes tuvieron que cubrirse la nariz con un pañuelo. Lo que encontraron finalmente dentro de la extraña y desparejada ropa de Edward fue básicamente un horror licuado. También hallaron unos huesos y un cráneo aplastado. Posteriormente, y por una prótesis dental que llevaba, aquel cráneo pudo ser identificado como perteneciente a Asenat.